Hola, hola. Buen día, buen día. Vamos a hacer un pequeño análisis de los pronósticos del mundo, sí, para estos últimos meses del 2025 y los primeros meses del 2026. Este es un informe que yo he hecho con mucho cariño, sin el afán de preocupar o asustar. ¿Sí? Más bien es con el afán de dar una luz de esperanza, porque ya está a punto de terminar una fase muy interesante, muy estresante, muy hostil que ha tenido que atravesar el ser humano en los últimos años. ¿Sí? Pero es con ese objetivo, ¿sí? De generar calma, ¿sí? No es para asustar, no es para nada malo. Entonces, esto se llama técnica de pronóstico global, ¿sí? Esto nunca reemplaza una técnica de pronóstico personal. ¿Sí? Esto acompaña, complementa. ¿Sí? Es una información muy útil que acompaña el análisis de una carta astral individual, pero no lo reemplaza. Entonces, lo que voy a decir ahora no quiere decir que a ti te va a ir mal o te va a ir bien. No, esto es una información que es útil, sí, es útil, pero yo siempre sugiero hacer un análisis individual y no solamente quedarnos con esto. Pero tener esta información es sumamente útil. Entonces, em, estos son los picos de crisis que ha tenido el ser humano los últimos 100 años, más o menos. Sí, por ejemplo, esta es la crisis, el bloque de crisis de la Segunda Guerra Mundial. Este es el bloque de crisis de la Guerra de Suez, Egipto-Israel. El bloque de crisis de la Guerra de Vietnam. El bloque de crisis de la década de los 80, ¿sí? El bloque de crisis del sudeste asiático, 96. Y este es el pico de la crisis del 2008 al 2010, la crisis subprime. Este es el bloque de picos de la crisis del 2017 al 2026. ¿Sí? Como ves, el bloque del 2017 al 2026 tiene un grosor y una profundidad similar al proceso de crisis de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es porque son procesos similares, no iguales, pero similares a nivel globo. Por esa razón, del 17 al 26 iba a darse pues lo que se dio, ¿no? COVID, guerra India-Pakistán, ¿no? Ucrania-Rusia, ¿sí? Si te pones a pensar, la Segunda Guerra Mundial fue similar, solo que no había internet. Entonces, eh, la gente de a pie pues demoraba más tiempo en enterarse de las cosas, pero fueron procesos, bueno, similares, ¿no? Una guerra entre dos países al mismo tiempo en otro sitio, también hay guerra entre dos países. O sea, bueno, a partir del 2016, a partir de la segunda mitad del 16, se comienza a sentir una contracción en todos los mercados a nivel global. Así vendas chocotejas, así vendas automóviles, así vendas casas. ¿Sí? Comienza el proceso de crisis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el mercado de los gerentes, ¿sí? Más o menos hasta el 16, 17, todavía habían gerentes que ganaban pues 40.000 soles, 50.000 soles al mes, ¿no? Del 17 en adelante ya no. Sí, hay gerentes que ganan 15, hay gerentes que ganan, ¿no? Entonces antes habían unos gerentes así, o sea, voy a mencionar nombres,
apellidos, ¿no? Pero no quiere decir que todos los rizopatrón tienen dinero, ¿no? No, por supuesto que no, ¿no? Tampoco quiero decir que todos los quispe tienen que ser misios, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, misio en peruano quiere decir sin dinero, ¿no? No, pero había muchos apellidos rizopatrón, ¿sí? Eh, Rivadeneira, qué sé yo, apellidos por ahí, ¿sí? De esa sonoridad, que ganan pues 40, 45, ¿no? No quiere decir que todos los rizopatrón hayan ganado igual, repito, ¿no? Pero del 17 en adelante había más Quispe, López, Sánchez, ¿no? Que ganaban pues menos, ¿no? Mitad o incluso tercera parte. Eso era el inicio de un proceso. ¿Qué ocurre? Tenemos un ejército de gerentes que ya no ganan lo mismo. Tenemos muchos gerentes nuevos que subieron, o sea, para hablar no solamente en peruano, sino en un lenguaje que pueda entender cualquier hispanohablante. Más o menos los que ganaban 5.000, 7.000 dólares al mes, se redujeron y ahora entraban los nuevos gerentes que ganaban menos, unos 3.000 dólares al mes, 4.000 dólares al mes, ¿no? Entonces, el mercado inmobiliario cambia porque tenemos otro tipo de consumidores, ¿sí? El mercado automotriz cambia, todo cambió, el mundo cambió. El proceso del COVID no empezó en el 2020, empezó en el 2017. Entonces, em, bueno, pues aquí tenemos los picos de crisis de esa época, 2020, 21, 22, y tenemos el último proceso, nosotros estamos aquí ahora, estamos aquí, y falta que ocurra este último pico, ¿ya? Se va a terminar más o menos mediados del 26, ¿sí? Abril, mayo, junio, por ahí. Y de ahí en adelante vamos a dirigirnos al siguiente proceso de auge, ¿sí? Al siguiente proceso de auge, que va a durar varios años, ¿ya? Entonces, se termina el proceso 2017-2026 e inicia el proceso 2026 hasta 2050, ¿ya? Es decir, por varias décadas va a haber un proceso de auge económico a nivel mundial. Sí, y esto, Juan Carlos, a mí de qué me sirve si yo no le vendo al mundo, yo le vendo al Perú. Lo que ocurre es que el Perú, bueno, si querés del Perú, ¿no? Este, mm, el Perú es un termómetro económico mundial. Cuando al Perú le va mal es porque al mundo no le está yendo bien, ¿sí? Vamos a ver que hay razones específicas, ¿sí? En temas de cada país. Ahora lo voy a explicar en unos minutos. Pero, este, si al mundo le va bien, al Perú le va bien, ¿sí? Lo que ocurre es que Perú es un país exportador, ¿sí? Perú exporta minerales, Perú exporta agro, Perú exporta muchas cosas, Perú importa muchas cosas. Entonces, eso es una oportunidad de exportación. ¿Por qué ser un país importador representa una oportunidad de exportación? Porque si Perú importa, los buques vienen y si se van vacíos. Y cuando se van, cuando los buques regresan a Asia, pueden llevar cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hubo escasez de buques el año pasado, 2024, las oportunidades para los exportadores se redujeron, ¿sí? Porque no venían tantos barcos. Entonces, eh, ¿en qué momento ocurre eso? En procesos de crisis mundial, ¿sí? Entonces, mucho cargamento de palta no llegó a salir, tuvo que quedarse aquí, en el mercado local, a otro, vamos a decir, fue vendida ese cargamento de palta a otra escala de precios. Entonces, el productor, exportador, no ganó lo que esperaba ganar, se fue un año perdido, ¿sí? Entonces, esta información es súper útil. No importa si vendes chocotejas en un semáforo o si exportas
no sé, 1.000 toneladas de uva o de palta o de arándano a otro país. Esa información es útil. Ya vamos a ver. Lo que pasa es que tenemos, así como el reloj que tengo atrás, ¿sí? Tiene un brazo que es el horario, que nos anuncia los procesos grandes, y también tenemos el minutero, que nos anuncia procesos más pequeños, ¿sí? En astrología también tenemos lo mismo, tenemos una serie de técnicas que nos dan los procesos macros y otra serie de técnicas que nos dan los procesos micros. ¿Sí? Así también en una astrología individual, ¿sí? Pero aquí no estoy haciendo astrología individual, sino es una astrología, se llama astromundial o astrología mundial, ¿no? Una astrología colectiva. Bueno, el tema está en que estamos saliendo de la crisis que inició del 2017 al 2026 y se termina ahorita, falta poco, faltan unos meses, un año, ¿sí? A lo mucho. Tú dices, ¿qué? ¿Un año de crisis va a haber, Juan Carlos? No, es que estamos saliendo de la crisis, estamos en la puerta del horno. Ya se está terminando el proceso. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? No es que vamos a iniciar un proceso de crisis de 10 años. ¿Sí? No, eso inició en el 2017. Ya se va a terminar. Ese es el mensaje de este video. ¿Sí? Eh, en mi canal de YouTube hay un video en el que se explica el recorrido histórico por todos los procesos de guerra o todos los procesos complicados o de golpe de Estado o de autogolpe que se dieron en el Perú desde la era del guano y todos los procesos de auge que ha tenido el Perú. Para que se vea que la astrología es algo, por si te interesa, ¿no? En mi canal de YouTube está. Para que se vea que la astrología es algo alucinante, espectacular. Todo está escrito. Entonces, este es el proceso, o sea, este es el pico del COVID 2020. Yo me enteré de este pico en el 2017, cuando hubo un congreso de astrología que se llamó 2020. Eh, Todas las ponencias de ese congreso se trataron acerca del proceso que vamos a vivir en el 2020, ¿no? Que obviamente lo más importante no era el COVID, sino era la transición civilizatoria que vamos a tener en ese momento. Em, Hay varios momentos en la historia en los que hemos tenido un pico de un tamaño similar, ¿sí? No es la primera vez, ¿ya? Pero para que veas el tamaño de lo que acabamos de experimentar en el 2020, este, eh, una de esas veces fue la caída de Roma, la caída de Roma, del Imperio Romano. Otra de esas veces fue la Revolución Francesa. Entonces, el proceso que estamos experimentando en este momento es similar al de la Revolución Francesa, o similar al de la caída de Roma. Bueno, entonces un pico de este tamaño no se da todo el tiempo. Sí, ya no lo vamos a vivir así, así nada más. ¿Sí? Entonces, de eso estemos tranquilos. ¿Sí? Ese es el proceso del inicio de la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania. Este es el pico del ataque a Israel cuando se activó su cúpula de hierro. Y este es el ataque del 2026 que falta. Entonces, cada uno de estos picos genera una consecuencia en el mundo, una estela que dura más o menos un año. Por ejemplo, el ataque Rusia-Ucrania detona pues la guerra de Ucrania, pero también detona la crisis internacional de los fertilizantes que se dio en el 23. Entonces, en el 23 se dio la crisis de los fertilizantes, se sintió en Sudamérica, pero bueno, en todo el mundo, y se sintió en Sudamérica, en Perú, el fenómeno del Niño. Entonces, el pico del 24, porque todos estos picos son de efecto global, ¿sí? Que sí, el del 24, en ese momento se activó la cúpula de hierro de Israel por el ataque que recibió, pero en Perú hubo crisis, o sea, en cada país del mundo hubo crisis en ese momento, y la nuestra, la de Perú, tuvo que ver por muchas razones, ¿sí? Pero muchas de esas muy fuertes fue por el fenómeno del Niño, que se dio en el 23, y por la crisis de los fertilizantes, ¿sí? Pero ese pico de 24 se hundieron 4 barcos,
ya de que se dedicaban a la pesca de exportación. Se dio lo de la escasez de buques para la agroexportación. Fue un problema, ¿sí? Hubieron muchos problemas en ese año 24. Este, muchos problemas en la minería, en diferentes sectores, en el sector inmobiliario, muchos sectores. Bueno, hay que avanzar. La verdad es que esto es para hablar bastante, pero bueno, si eres economista o si estás en temas de bolsa, en fin, y si no, pues esto entérate, ya, entérate de que se dice que o sea, muchos analistas de la internet dicen que el proceso de crisis económica que vamos a vivir ahora, ¿sí? A partir de junio 25 hasta, bueno, ellos no dicen mes, ¿no? Pero se dice que el proceso de crisis económica que vamos a vivir es similar al de la crisis subprime del 2009-2010. No es así, ¿sí? El proceso de la subprime viene desde aquí hasta acá, ¿sí? Entonces, miren, es muy alto, ¿ya? Y es tiene un periodo de tiempo muy largo, ¿sí? Casi 3 años duró ese proceso, 2008, 9, 10. Ese es el proceso del COVID. O sea, los picos amarillos tienen que ver con la economía. Tenemos dos tipos de amarillos, ¿sí? El amarillo clarito, que es el anterior, y este es el amarillo mostaza. Entonces, el proceso que vamos a vivir ahora es ¿sí? De mitad de 25, mitad de 26, ¿sí? Vamos a decir, no es más agresivo que el COVID, o sea, lo que va a venir no es otra pandemia, no nada de eso. Bueno, mira, cómo del 2019 al 2022 estábamos vamos a decir, una muy prolongada e intensificada sensación de contracción económica que iba sintiéndose peor, peor, cada vez peor, peor, del 2019 al 2022. Del 23 al 24, una sensación ilusoria, fantasiosa de una reconstrucción económica, es un fortalecimiento económico a nivel mundial, pero solamente hasta estos primeros meses de 2025 y del 25 al 26 va a haber una sensación otra vez de contracción. Es pequeña, ¿sí? Pero se va a sentir y solamente es hasta mediados de 26 y después salimos completamente, ya salimos completamente. Entonces, en el 2024 hubo este proceso de contracción en ventas en todos los mercados de febrero a agosto, me he dicho de febrero a septiembre del 24, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué cosa genera esta contracción en ventas en todos los mercados? Porque las empresas tienen menos plata y si tienen menos plata tienen que reducir personal. Ujú. Y como es un fenómeno global, las transnacionales ordenan a las filiales locales que hagan lo mismo. Entonces, muchos empleados empiezan a quedarse sin trabajo, muchos gerentes sin trabajo, ¿sí? Entonces, em, como ya no tiene trabajo, si se quería comprar un departamento, pues ya no se lo va a poder comprar. Si se quería comprar una camioneta, ya no se va a poder comprar su camioneta. Lo que quiere decir que el consumo interno bajó, ¿sí? Ya hay menos visitas a los restaurantes, ¿sí? Y de repente se acababa de comprar un departamento, ese gerente que se quedó sin trabajo. Sí, ya 2 meses no consigue trabajo, ¿sí? Estoy hablando de ese paquete de meses del 2024, ¿sí? De repente, 3, 4 meses no consigue trabajo y decide irse a Estados Unidos, pero esos picos son globales, o sea que en Estados Unidos tampoco va a encontrar trabajo, seguramente. O sea, esto hay que cotejarlo con los pronósticos personales de cada ser humano, ¿sí? Porque si tiene contactos de estrés,
si tiene contactos que detonan una época, un periodo estresante, hostil, dificultoso, conflictivo en la vida de esa persona, seguro no lo va a pasar bien. ¿Sí? Que también se puede saber cuándo inicia y cuándo termina. Por eso, para eso tienes que venir pues, a la consulta, ¿no? Para que veamos tu caso. Entonces, eh, se va a Estados Unidos, ¿sí? No consigue chamba, se acababa de comprar un departamento hace 2 años, lo estaba pagando y ya no tiene trabajo y ya no sabe qué hacer. Y toma la decisión de vender su departamento, ¿sí? Esa persona dice, esa no era la idea, pues la idea era acumular patrimonio, ¿sí? Hacer crecer el patrimonio y no pues deshacerse en tan poco tiempo, ¿no? ¿No? De repente se lo compró en el 2015 y su idea era que aumentara de valor para ganarle algo a la operación, ¿sí? Pero tenemos este problema, que si se lo compró en el 2015, se lo compró aquí y ahí seguramente pues el departamento le costó 220, ¿sí? 220.000, y si lo quiere vender acá, no lo va a vender a ese precio, si lo llega a vender. Salvo que en su carta astral individual tenga algún detonador de suerte así brutal, bestial, de los que no ocurren todo el tiempo, ¿sí? Y bueno, tuvo un golpe de suerte y lo hizo, ¿no? O tenga características en su carta que hablen de eso. Pero si no, entonces, por esto es importantísimo. ¿Me entiendes? Esta información es vital, ¿sí? Porque a mí viene un señor, me dice, mira, yo no soy ingeniero civil, no soy arquitecto, yo junté un grupo de personas, a amistades mías, gente que era amistad de mis amistades, y todo, y hicimos una junta de dinero, hicimos un edificio, y la idea era sencilla, vender los departamentos del edificio. Fácil. El problema es que lo hicieron acá, en una fecha donde los materiales de construcción y la mano de obra y los precios del terreno y todo lo necesario para hacer su proyecto estaban más altos y querían venderlo en una época en la que todo estaba más barato porque nadie quiere comprar. Entonces imagínate que estamos en una época, me refiero al momento de este pico, ¿no? O sea, en el 2000, espérame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. En el 2022 estábamos en una época en la que la gente que normalmente está dentro del sector inmobiliario trataba de vender sus departamentos que había construido en una época en la que la gente se percibe a sí misma como que está en dificultades económicas y no quiere comprar, y a eso se le suma un ejército de personas que acaba de comprar sus departamentos hace no muchos años y los quiere vender. Entonces, ¿qué ocurre cuando aumenta la oferta y disminuye la demanda? Pues los precios caen. Entonces, aquí, en abril del 2024, es donde yo escuché los precios más bajos. O sea, vinieron muchos consultantes a decirme, oye, no sabes, pucha, me doblé porque encontré una casa que estaba, no sé, a 200 y la compré en 120, 130, 140, a una tasa de interés de 3.8. La tasa más baja que yo escuché es la de abril 24, 3.8. Bueno, ese tipo de oportunidades se encuentran, ¿no? Vamos a decir, lamentablemente, la persona que lo vendió no lo vendió en el mejor momento y la persona que la compró en el mejor momento, ¿sí? De la década, ¿no? Esto también cuenta para inversiones en bolsa, ¿sí?
Este no es un video para explicar ese tema, pero aplica, ¿sí? SP500, aplica. Entonces, también aplica para comercio internacional de minerales, ¿no? Acero, etcétera. Solo que ya es una explicación un poco más, vamos a decir, compleja, ¿no? Depende para cada persona. Pero en general, esta información es súper útil. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas que en el mes de abril, a inicios del mes de abril, Donald Trump anunció lo de los aranceles de Estados Unidos? Y eso movió a todas las bolsas del mundo. Bueno, este es el pico del anuncio de los aranceles de Trump. Son los picos rojos de la escalada de tensiones de los procesos India-Pakistán y Israel, Ucrania, Rusia, etcétera. ¿Sí? El proceso que vamos a tener a partir de junio de este año es un proceso especial. Especial. No va a ser otro COVID, pero esto no es algo normal. Entonces, como está dentro, o está ocurriendo dentro de este periodo, porque si ocurriera acá, en el 23-24, o sea, en la subida, no sería tan agresivo, pero no, está pasando en la bajada. En la última bajada importante que vamos a tener en décadas, o sea, no va a haber otro proceso similar, ¿sí? No va a haber, pero se va a sentir, ¿sí? Se va a sentir. Y no es porque sea año electoral en el Perú, no. Que ese año electoral es un adicional. Sin año electoral o con año electoral, igual iba a ocurrir una serie de sucesos que van a afectar la economía. Este pico de agosto del 24, mientras que duró ese pico, se dio la caída de la bolsa de Japón, la declaración de la viruela del mono, y en el mundo se cayeron como 20 aviones. ¿Ya? Pero como no hubo picos mostaza después de esto, no hubo repercusión económica. Sí, el momento más álgido del 24 fue abril. Mira cómo en abril tenemos pico mostaza y el pico amarillo clarito. ¿Sí? Entonces quiere decir que mucha intensidad en ese momento. Sí, pues en ese momento hubieron ataques, hubieron muchas cosas en el mundo. Cuando digo ataque, no es algo menor, o sea, por ejemplo, se activó la cúpula de hierro de Israel, que es algo sumamente conmocionante en el mundo. Entonces, los meses clave de este año van a ser de junio a septiembre, ¿sí? De ahí descansamos unos meses, sin picos, y regresan de febrero a junio del año que viene, del año 26. ¿Sí? Los meses más álgidos van a ser junio 25, julio y agosto, ya, porque o sea, son picos chiquitos, pero está bien tupidito. Y aquí primera semana de febrero, aquí también, pero es chiquitín, se va a sentir fuerte, ¿eh? Pero este es el bravo. El mes intenso va a ser abril del 26. De ahí, a partir de mayo en adelante tenemos un piquito chiquitín en junio y después ya baja completamente la sensación de crisis económica. Y ya, se termina. Se termina todo. Bueno, casi todo, ¿sí? Porque ya, vamos a decir, el alcance global de los procesos nacionales, por ejemplo, el tema de China y su industria inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, Evergrande y todo esto, ese es un proceso de impacto global, ¿sí? Porque China es uno de los principales consumidores de acero del mundo, ¿sí? Es toda una economía la del acero, ¿sí? Millones de personas trabajan de eso y sostiene países, ¿sí? Entonces, eh, eh, China va a tener todavía problemas después de ese junio, un año más.
India también, un año más. Alemania también, Ucrania también, no me acuerdo qué otros países ahorita, pero Perú no, Perú no. Perú, ha tenido, sugiero que mires el videito, si te interesa el tema sobre Perú, pero en síntesis, o sea, a partir de fines de 26, a Perú le viene una época de oro que no ha experimentado nunca en su época republicana. Es extraordinario lo que Perú va a vivir. O sea, ya está viviendo, ¿no? Porque la nace en Piura, Megapuerto de Chancay, Megapuerto de Corillo, Tía María, ¿sí? Perú, primera potencia cuprífera del mundo, ¿no? Este, con todos los megaproyectos hídricos, ¿no? Con la naviera Hyundai para elaborar, para fabricar o para reparar navíos, ¿sí? Este, tecnología militar aérea de la Corea capitalista, ¿no? Tecnología militar aérea de Estados Unidos, ¿no? Que haya transferencia tecnológica de un país potencia como ellos con nosotros, es la NASA en Piura, es extraordinario, ¿sí? Básicamente es lo que ocurrió con Taiwán, es lo que ocurrió con Israel, ¿sí? Transferencia tecnológica, es lo que están haciendo con nosotros. Entonces, eso, eso promete, ¿sí? El Perú del futuro va a ser una cosa extraordinaria por muchos proyectos que todavía no se anuncian, ¿no? Eh, pero es extraordinario. Vamos a tener problemas, ¿sí? Eh, los países tienen procesos largos, largos. A veces tiene un Plutón que puede durar 60 años, o sea, un proceso hostil de estrés que puede durar 60 años o 70 años, ¿no? El Perú ha tenido varios de esos al mismo tiempo, ¿sí? Muy mal, o sea, casi toda la vida republicana en el Perú ha sido un problema, ¿sí? Yo he hecho, está en mi canal, el video, creo que es un poco largo, dura como 40 minutos, donde está el análisis de eso, y ya se termina, se está terminando y empieza una era de oro, que va a tener su fin también, ¿sí? Pero va a durar muchos años, o sea, estoy hablando de décadas, ¿sí? Y vamos a tener un pequeño proceso medio fastidiosín, de 2036 al 2040, pero falta un montón, ¿sí? Lo que vamos a experimentar ahora es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Entonces, eh, eh, vamos a ver cuándo, o sea, este proceso este, de, de junio empieza aquí, ¿ya? Mira cómo aquí tenemos los picos de Donald Trump. Uy, ¿no estás? Acá estás. Los picos de Donald Trump, del anuncio de sus aranceles. Y aquí teníamos una pequeña elevación de estrés, aquí, en estos últimos días de abril del 2024, de 25. Y este es el proceso de junio. ¿Ya? El día de hoy, que ya es 22 de mayo, ya, el mundo ha estado un poquito. Este pico azul es un pico de ansiedad, sustos. Mira, mira cómo en este momento Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que va a hacer una cúpula de oro. Aquí, este azul es un pico de ansiedad social. Y China salió a decir, no hagas tu cúpula. ¿Tú te imaginas lo que va a hacer esto? Esto es una cosa extraordinaria, extraordinaria. Bueno.
Va a empezar la elevación del pico más o menos por aquí. 8, 9, 10 de junio durante todo el mes de junio. O sea, la segunda mitad de junio va a tener este tema, ¿no? Eh, Vamos a tener que estar atentos a las noticias. Entonces, ¿qué sugiero yo? Depende de qué negocio que estés, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en tu sesión. Pero, ¿no estás? Definitivamente, de junio a septiembre y de febrero a junio, sugiero cautela. Serenidad, tranquilo, continuemos con lo que hacemos, hay que pagar las deudas, ¿sí? No hagamos locuras, ¿sí? Salvo que tengas el colchón económico. O sea, si tú puedes invertir en un inmueble y te gustaría hacerlo, este es el momento. Comprar, ¿sí? Porque va a estar barato. Si quieres vender, no es el mejor momento, ¿sí? Si estabas pensando en regalarte un viaje a Europa, ¿sí? No es el mejor momento. Mejor ahorrar, ¿sí? Además, si quieres hacer eso, ¿sí? Lo más probable es que de febrero a abril los precios estén tan bajos que vas a encontrar ofertas muy buenas de paquetes turísticos. Pero yo prefiero tomar esa decisión después de abril, porque van a pasar cositas, o sea, es que de repente, no sé, quieres irte de viaje a Tailandia y compras tu pasaje ahorita para irte en diciembre, pero de repente en agosto hay un tsunami en Tailandia. Entonces, de repente no te agarró a ti allá, pero cuando llegas es un país que está un poco convulso por lo del tsunami. No estoy diciendo que va a ser el fin del mundo. Acuérdate que en los años 2021-22, cuando el mundo estaba en este tema de estos indicadores de crisis global en descenso, ¿sí? Estábamos del 2020 al 2022, estamos en un pico de bajada. En esos momentos, pues, un volcán en una ciudad, un tsunami en otra, un terremoto en la otra, un golpe de estado en la otra. Entonces, en diferentes partes del mundo habían sucesos, sí, todos conmocionantes, ¿no? Todos son parte de este proceso de picos de crisis global. Entonces, en Perú no va a pasar nada de eso. Ni Perú está protegidísimo, Perú hay un temblorcito de temblor ya, pero así algo así catastrófico no. Sí, o sea, ese megaterremoto 8 grados, 9 grados que va a destruir el Perú todavía no va a venir. ¿Sí? Entonces, este, eh, pero sí, yo diría que mejor tranquilitos. ¿Sí? Mejor no. O sea, si quieres, o sea, si tienes que irte pues a Europa por trabajo, porque ya está el contrato, entonces, bueno, ve, perfecto, ¿no? Pero así por esparcimiento, yo diría que mejor no. Mejor esperar un poquito más. Bueno, cuando vengas a tu sesión, cuando vengas a la consulta, vamos a comparar, vamos a cotejar la información de tu carta astral individual, tus pronósticos personales, con la información que acabas de ver ahora, que es de vital importancia. Ya vas a ver por qué. ¿Sí? Cuando combinemos las dos informaciones, esto es una información maravillosa. Bueno, la crisis está a punto de terminar, es una buena noticia. ¿Sí? Mediados de 26 en adelante terminamos la crisis, el mundo sale adelante, Perú sale adelante, tus negocios salen adelante. ¿Sí? Hay que ver tu carta, por supuesto, hay que ver tu carta, ¿sí? Para poder constatar y confirmar esta información, pero definitivamente van a ser mejores tiempos. ¿Sí? Falta muy poco para que termine todo y ya todos vamos yendo para arriba. Bueno, ha sido un gusto, muchas gracias. Este, recuerda, hay que ser cautelosos, ¿sí?
No es el mejor momento para tirarse de paracaídas, ¿sí? Hay que ser cauteloso. ¿Qué sugiero yo? Aunque suene aburrido lo que voy a decir, pero yo sugiero estudiar. Yo lo veo así, mira. Mucha gente en estas épocas, si tú quieres crecer, no es época de crecimiento. Pero si quieres desarrollarte, sí puedes desarrollarte estudiando. ¿Sí? Las épocas de picos arriba son para crecer. Si tú llegas a una época de picos arriba y no te has desarrollado lo suficiente, no vas a crecer de la misma forma. Que crecimiento es de repente, yo antes vendía, no sé, pues mi restaurante vendía 10 pollos a la brasa antes y ahora vendo 50 al día. He crecido. Pero ese crecimiento de verdad implica o de verdad quiere decir que me he desarrollado, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es desarrollo si no es igual a crecimiento? ¿Sí? Tal vez antes yo vendía 10 pollos a la brasa al día y ahora vendo 50, pero yo he llevado un curso de gestión, he llevado un curso de finanzas, ¿sí? Y he contratado personal, he tecnificado los procesos y ya no me necesita todo el día el negocio. Entonces ya tengo tiempo para seguir fortaleciéndome, seguir capacitándome, seguir estudiando y implementar innovaciones en mi negocio, ¿sí? Otras innovaciones, ¿sí? O dedicarme a otros negocios. Entonces, eso está más cerca de este concepto de desarrollo, ¿sí? Entonces, o le puedo dedicar tiempo a mi familia, ¿sí? Entonces, estas épocas de crisis son importantísimas, son cruciales, son las mejores para pensar en ese fortalecimiento de esas herramientas, para que cuando salgamos a las épocas de auge, crezcamos como nadie. Es lo mejor. Entonces, nos vemos en tu sesión. Muchas gracias. Que tengas bonito día. Ya nos vemos.